Carolina y soy del IPER 9, Ernesto Che Guevara. Hicimos una excursión al centro clandestino del Campo de las Riberas. Y cuando llegamos nos enseñaron todo el lugar, nos contaron lo que había sucedido ahí, la historia de los demás centros clandestinos, lo que pasó en Argentina, cómo lo vivió Córdoba. Y cuando regresamos de la excursión teníamos que juntar fotos y hacer como una exposición de todo lo que habíamos visto. O sea, había que hacer fotos en el viaje y después exponerlas, contar de lo que habíamos aprendido. Nos contó que la intención era que sepamos la historia de Argentina, lo que sufrió durante la dictadura. Mariano Heredia y vengo del IPET 250. Electrónica analógica, digital o electrotecnia. Y contame, profe, ¿cómo les enseñaba esos contenidos? Nos daba trabajo práctico y primero teníamos que resolver, o sea, eran como teoremas y los resolvíamos y después pasamos a hacerlo en la plaqueta de prueba, en la protobar, y después en una plaqueta de verdad. Sí, o sea, primero nos explicaba cómo resolverlo. Sí, explicaba la ley de Ohm y todas esas cosas, pero y con eso teníamos que resolver los trabajos prácticos. Hice con un compañero una casa con todos los circuitos eléctricos, una maqueta. Y después la fuente de alimentación, que eso la armamos con un circuito que teníamos una hoja y teníamos que copiarlo. ¿Eso fue un proyecto? ¿Llevó mucho tiempo? Y sí. Bueno, y contame, ¿qué aprendizaje de algún espacio, de alguna materia que te acuerdes que haya sido significativo para vos? De historia, Guillermo Piguillén, en tercer año, nos dio una forma diferente la clase y él no dictaba nada, solo hablaba y nosotros teníamos que tomar nota, nos contaba la historia como un cuento, digamos, y estaba bueno. La mayor parte del año nos dio la historia de Rosas. ¿De Rosas? Sí, nos daban muchos trabajos prácticos, de un lunes para otro, del mismo tema que nos había dado la clase, entonces como ya nos había hablado toda la clase, habíamos tomado nota, después con un trabajo práctico como que... Historia. Claro, no como los otros profes de historia, que es más, como que es más escrito, así es como que lo entendíamos más. ¿Y los otros profes de historia cómo suelen dar el material? Por ejemplo, el año pasado la profe nos traía fotocopias y trabajos prácticos. Voy a hablar sobre la materia de plástica que nos dio el profesor Barraza en primer año, que nos explicó sobre el stop motion, que era fotografías a una figura y fotografías seguidas convertidas en un video con un programa que tenía la NED, y también nos enseñó lo que es los dibujos, las perspectivas de los dibujos. El profesor nos dijo que lo empezáramos haciendo como saliera y de ahí él iba a ver cómo salía y de ahí nos iba a decir cuáles eran los defectos y nos iba mediante ayudar así, nos daba ejemplos después mientras nos veía cómo había resultado nuestro trabajo, iba a darnos ayuda o así. Nos mostró también un video que habían hecho los chicos de otros años anteriores y nosotros los vimos, nos emocionó y lo empezamos a hacer. Salió de la nada, así como fue muy básico. Y contame, para ver el tema de ciencia ficción, ¿la profe les dio algún apunte, se los explicó en clase o empezaron directamente a leer? Empezamos a explicarnos la profesora de lo que íbamos a hacer, todo lo que nos dio, qué es la ciencia ficción, todos los términos, de qué se trataba, qué íbamos a hacer. Y después nos dio los cuentos y nosotros los leímos y nos explicó, nos dio ejemplos. ¿Actividades sobre el cuento? Sí, nos dio preguntas que nosotros teníamos que responder, también tomando conciencia de nosotros y reflexionando y explicando con nuestras palabras. Eso es lo que... ¿Y cómo los evalúan, profe?
Con trabajo, los mismos trabajos que nos ha dado, con eso son trabajos prácticos que nos ha dado y nosotros los tenemos que hacer y entregárselos. ¿Y qué actividades hay, por ejemplo? Son más bien preguntas sobre el mismo texto así que nos ha dado del cuento, todo de qué contenido, de qué trata el cuento, toda la explicación. Que viva lo experimento, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento.